Bienvenidos al noveno y último episodio de nuestra serie sobre el Campeonato del Mundo de Montaña y Trail Running que se celebrará en Canfranc en septiembre de 2025. Cerramos esta serie con Raúl Chapado, presidente de la Real Federación Española de Atletismo y vicepresidente de World Athletics, el organismo mundial del atletismo. Raúl ha sido clave en la transformación del atletismo español y en la incorporación del trail y la montaña al ámbito federativo e internacional. Con él hablaremos sobre la dimensión global de este campeonato, el papel de España como anfitrión y el impacto de eventos como este en el atletismo del siglo XXI. Además, exploraremos temas como la sostenibilidad en grandes eventos y el legado que este campeonato dejará en Canfranc. Damos la bienvenida a Raúl Chapado. Bueno, Raúl, estás aquí de nuevo después de las visitas que has hecho en el último tiempo. No sé si habías estado concretamente en este espacio, ¿no? En lo que llaman la biblioteca, ¿no? Aunque sea para tomar cócteles. Pero no había estado nunca. Tengo que decir que es precioso y además me siento un poco... Una de mis ambiciones era sentarme en un Chester y que Risto Mejide me entrevistase, pero me siento un poco así. No soy Risto Mejide, pero ya, bueno. menos mal. También estoy más tranquilo contigo. También te sí, ¿no? Sí, bastante más. Vamos a hablar un poquito primero de tu pasado, ¿no? Que la gente te conozca un poco. Tú has sido atleta profesional, has sido deportista, has sido olímpico. Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, mi pasión siempre ha sido el deporte desde muy pequeñito, ¿eh? No en sí el atletismo no fue el primer deporte que practiqué, porque lógicamente soy de Ávila, donde hay unas instalaciones estupendas, ahora ya las hay, pero entonces no las había. Y pues practicaba lo que hacía todo el mundo en esa época de los 70, los 80, jugar fútbol, baloncesto, porque crecí, me hice un poquito más espigado. Sí, pequeño no eres, ¿no? Y luego, de forma tardía y además muy abrupta, porque tampoco lo elegí yo, casi me tocó, como digo yo, pues empecé en el atletismo y desde entonces, desde que tengo 17 años, pues me he dedicado a este mundo en diferentes facetas y probablemente, lógicamente, la parte de deportista es un momento también por donde se produce, ¿no? La etapa de tu vida que se produce, ¿no? Que es lo que no solo es competir y superarte y conseguir resultados y hacer récords de España y luego Juegos Olímpicos, que eso es brutal, sino que además te das cuenta que es parte de tu crecimiento, tu desarrollo integral, las personas que te acompañan. Bueno, yo he venido con un amigo que nos conocemos de 30 y tantos años y probablemente lo que realmente te queda, ¿no? Y ahora cuando veo a los jóvenes, ¿no? Cómo lo afrontan, mucho más preparados que nosotros, con más conocimiento también, siempre les digo que no desaprovechen las oportunidades, que esto es un tiempo que pasa, que es una parte de un proyecto de tu vida, pero que este proyecto de tu vida te puede ayudar a construir la siguiente fase de tu vida, ¿no? Y yo con eso me quedo siempre. ¿Y qué espera un atleta, un profesional olímpico de una organización, de un campeonato del mundo, como puede ser la organización que va a llevar a cabo el Campeonato del Mundo de Montaña y Trail Running en Canfranc en unos días? Aquí tengo que hablar de los dos papeles, ¿no? Como presidente de la Real Federación Española de Atletismo, lógicamente lo primero que te diría, no resultados, que nuestros atletas, pero no es lo más importante. Es lo prioritario probablemente, lo que más repercusión tiene, pero ahora mismo para nosotros este campeonato es un campeonato clave en el desarrollo de la modalidad del trail, del mountain running, de además cómo se está viviendo este desarrollo también internamente, que lo vivo en primera mano dentro de World Athletics como vicepresidente de World Athletics, pero también como el chair de la comisión de competición, donde se tratan estos temas y con todos los grupos que hemos creado de trabajo, y ver que es un momento clave porque es parte de nuestro movimiento, es parte de la familia del atletismo y probablemente estamos empezando todos los organismos a interiorizar los últimos años que tiene mucho potencial, no exclusivamente por el número de participantes o de eventos, sino porque tenemos la capacidad de llegar a más gente, más sitios y que más países tomen parte de esto. Y yo siempre digo que para mí lo que me fascina del atletismo es que cualquier país, independientemente de los recursos que tengan, puede ganar medallas y puede aspirar a tener sueños. Y el trail running todavía democratiza mucho más nuestro deporte, lo extiende mucho más y luego lo hace en un entorno privilegiado. Y aquí no hace falta más que mirar por la ventana para darte cuenta de lo que estoy mirando. Ese sería el gran objetivo que tengo como presidente de la federación y que más niños y niñas quieran venir y competir en las carreras y hacer este deporte. Y como vicepresidente y alineado con la visión que tiene el presidente Sebastián Coe, es muy importante tener nuevos destinos que organicen los eventos deportivos internacionales globales, que además ayudemos a desarrollar las estrategias territoriales, que puede ser, oye, generar más actividad en sitios que tradicionalmente el turismo estaba muy en un periodo muy concreto, acotado, ¿no? Una forma de desestacionalizar también. Exactamente, y además de que nosotros aprendamos también de todas las buenas prácticas que tiene esta modalidad, que es a través de la seguridad, la protección del medio ambiente, que puede ser incluso traspasada
la organización de eventos en estadios o en carreteras, ¿no? En ruta. Y yo creo que eso es muy ambicioso, ¿no? Son objetivos muy ambiciosos, pero creo que es muy importante. Y luego hay una parte local, ¿no? O sea, la empatía que tenemos que generar con las administraciones públicas, que siempre les estamos demandando que nos den más recursos, que nos ayuden más, y cuando lo hacen realmente tenemos que estar agradecidos y trabajar para que el retorno de esa inversión, que no deja de ser dinero público, que aportan todas las personas, también le llegue a las personas, principalmente a las personas de aquí, de Canfrán, del área de los Pirineos y de todo Aragón. Siguiendo con esto, has dicho, Canfrán es un pueblo de 600 habitantes. ¿Puede dar un poco miedo desde la federación que un pueblo tan pequeñito organice ese tipo de eventos? ¿Por qué confía la federación o por qué confió en su momento como decir, bueno, hay una candidatura, vamos a confiar, porque al fin y al cabo es la federación la que lo entrega, en este caso a World Athletics, para hacer el campeonato, ¿no? ¿Confiasteis en nosotros? Pero Da eso respeto. tengo que reconocer que es una irresponsabilidad absoluta por mi parte, porque sabíamos lo que es Canfrán, sabemos que está dentro de la Copa del Mundo de carreras de montaña, bueno, sabíamos lo que tenía, pero es verdad, y sabes que hemos tenido muchas conversaciones avisándote que el gran problema no es la parte técnica, sino es la parte logística. Hablamos ya de más de 70 países, casi 2.000 corredores más los que vengan en las carreras populares, y bueno, pues es gestionar todo eso en un territorio, digamos, desafiante, ¿no? Porque, claro, no es lo mismo una gran ciudad con las conexiones que tienes y tal, que, bueno, aquí tienes un entorno privilegiado, pero a la vez también te supone un reto permanente. Y para mí es el gran, no digo riesgo, pero sí la gran dificultad que tiene una organización de este nivel, ¿no? Dependes de condiciones climatológicas que no puedes controlar, dependes de muchos aspectos. Y tienes que tener todo muy atado, ¿no? Sí. Y luego hay una parte organizacional que a veces no se presta la suficiente atención, pero que realmente es donde, digamos, se transmite mucho el éxito o el fracaso de un evento, ¿no? Y bueno, voy a poner un ejemplo de las ceremonias, por ejemplo, inaugurales en los Juegos Olímpicos. Prácticamente, si salen bien, ya es como generas una sensación, ¿no? Bueno, pues hay una serie de eventos alrededor de este campeonato que también son importantes, y que es, pues, esos encuentros de la familia del trail running, los medios de comunicación, entenderlos adecuadamente, que tengan las instalaciones que necesitan, esas ceremonias de apertura, de medallas, que sean algo especial y que sean en la memoria al final. Lo que intentas es que sea una experiencia única. No tienes que ser ni mejor ni peor que los demás, tienes que ser una experiencia única, y te das cuenta que los pequeños detalles, como en un hotel como este, ya has puesto un hotel bonito, que si fallan en la atención o alguien no te contesta como tú crees, eso, ¿no? te quedas con eso, ¿no? Entonces hay que prestarle mucha atención a los pequeños detalles, y como siempre, pues por mucho que tengas, al final los recursos siempre son limitados, ¿no? Para poder hacerlo. Entonces hay que tener ese balance entre la atención y generar esa experiencia, y también ser responsables con los recursos que tienes. El trail running no hace nada más que crecer, ¿no? Como modalidad dentro del atletismo mundial. ¿Cómo lo veis, no? Que esto crezca y que, bueno, pues como estamos viendo con los datos reales, ¿no? Hemos notado desde el anterior mundial en Innsbruck, desde el anterior en Tailandia, cómo poco a poco cada vez hay más países que participan, cada vez hay más deportistas que quieren venir a competir. ¿Cómo veis esto desde esta evolución, ¿no? Siempre ascendente? Bueno, yo creo que tenemos el ejemplo de lo que fueron las carreras de ruta, ¿no? Es decir, los maratones, medio maratones habían existido siempre, pero eran eventos muy reducidos, una participación muy, digamos, muy de alto rendimiento. Pues, el primer maratón de Madrid no sé si corrieron 50 o 60 atletas. O sea, un maratón era una cuestión de 300 atletas. Y ahora vemos, por ejemplo, hablaba hace poco con los organizadores de Londres, que tienen en prescripción casi 900.000 prescripciones, que uno cuando lo dice casi se marea, ¿no? Tienen 900.000 personas que quieren correr, o que la mini maratón que organizan ellos participan 18.000 niños, ¿no? Entonces, te das dando cuenta que esto es un movimiento que ha nacido fuera de las estructuras federativas, de algunos apasionados, por no llamarle charados, que vieron que el correr fuera de los entornos que habitualmente se corría, pues tenía esa parte de fascinación, que además realmente tiene que ver mucho con la antropología humana, ¿no? Porque para que alguien se sentase aquí ha tenido que cruzar estas montañas andando o corriendo muchas veces, y enfrentarse a las condiciones climatológicas que a veces son adversas, ¿no? Y ese reto permanente de superación que tiene la humanidad, porque es un reto que tiene la humanidad, pues se convierte en una práctica deportiva fascinante. Y como suele pasar, las instituciones que estamos con lo nuestro solemos llegar tarde. En este caso yo creo que, por lo menos en España, nos pusimos a trabajar pronto. Prácticamente
Se aprobó que el trail running estuviese dentro de las estructuras y los reglamentos de World Athletics a finales de 2015. Nosotros empezamos a trabajar ya a finales de 2016, cuando nadie conocía esto, y no ha sido un trabajo fácil, nuestros problemas y todavía nuestras carencias, pero lo que sí que creo es que ya la gente tiene muy interiorizada que el trail running, el mountain running es parte de nuestro movimiento, que es del atletismo. Y de hecho creo que nuestro gran reto es cómo trasvasar que muchos de esos corredores, que ya lo estamos haciendo, muchos de esos corredores que hasta ahora han disfrutado solo con carreras urbanas, puedan disfrutar de entornos naturales. Y muchos de ellos, cuando vienen a ver esto, porque no es lo mismo, no es el mismo tipo de carrera, no te enfrentas a una distancia y a un tiempo y a ver si lo recorres en menos tiempo, sino te enfrentas a otras cosas, pero la experiencia es absolutamente diferente. Y saber, además, técnicamente tienes que aprender a correr, dónde se corre, dónde se anda, dónde tienes que ir. Sí, dónde pisas, ¿no? Tienes que conocerte casi las piedras. Y como en todo, pues no hay ninguna carrera igual. Son todas diferentes. Sí, sí. España ha organizado el europeo, hace unos años en La Palma, organiza el Campeonato del Mundo. ¿Qué vais a hacer después, ¿no? Después de tener la federación... Habrá que hacer unos Juegos Olímpicos de trail running o algo así, ¿no? Empezamos en Peñagolosa en el año 18, cuando todavía era el Campeonato del Mundo de Trail Running. Aún no estaba unificado. Pero ya estaba bajo el paraguas de World Athletics, aunque era ITRA normalmente, también WRMA y AU estaban detrás, pero básicamente ITRA ya controlaba bastante aquel campeonato. Y luego hicimos el Campeonato de Europa, el Off-Road, que fue, yo creo, muy desafiante, porque coincidió con la erupción volcánica en La Palma, con toda la desgracia que había pasado, y las autoridades fueron muy valientes, que lejos de querer cancelarlo, lo entendieron como un punto de recuperación, ¿no? Y ahora tenemos Canfranc. El año pasado el Campeonato del Mundo Máster, este año el Campeonato del Mundo Absoluto. Bueno, yo creo que esto no se trata de organizar todo, sino de saber cuándo organizas para crecer, cuándo desarrollas y cuándo vuelves a tener que organizar para reestimular todo ese sistema, ¿no? Y probablemente pues ahora nuestro siguiente objetivo será consolidar un calendario nacional e internacional. Las estrategias de World Athletics van por unificar todos estos circuitos internacionales, por crear un sistema de etiquetas o de categorización de eventos, que creo que va a ayudar también mucho a estimular que mejoren los eventos. Y bueno, también a regularizar un poco el calendario, que a veces es un poco caótico, ¿no? Sí, que se puedan proteger las pruebas unas a otras y que por lo menos las más importantes no coincidan entre sí. Los corredores, ¿no?, que tenemos ahora mismo en esta selección son unos corredores de alto nivel, ¿no?, que van a enfrentarse a un campeonato del mundo, a una prueba internacional con muchísimo nivel. Estamos hablando de que van a venir los mejores corredores del mundo. ¿Cómo ves opciones? Vamos a un poquito ya más personal, ¿no? Vamos a mojarnos, ¿no?, un poco. Hace años, cuando estuvimos en Peñagolosa y luego también en La Palma, sabíamos que dado la espectacularidad que tenía esta disciplina atlética, pues iba a ser muy complicado en el futuro tener los resultados que estábamos teniendo en ese momento, ¿no? Que en algunos casos hasta casi copábamos todos los podios, ¿no? En Europa, básicamente, pues, la parte nórdica, pero sobre todo Francia e Italia, tienen dos equipazos y va a ser muy complicado competir con ellos. Y luego, pues fuera tenemos equipos muy potentes como Estados Unidos, bueno, y otros equipos que empiezan a trabajar en Asia y especialmente en Sudamérica. Sí, Uganda, Kenia, y en África, ¿no? Y probablemente en África todavía no controlan la parte más técnica y creo que es una de las ventajas que vamos a tener aquí, que son terrenos tremendamente abruptos y técnicos, y ahí les cuesta un poquito más todavía, pero es inevitable que tienen un talento natural pues para esta disciplina, que tarde o temprano van a copar como han copado en la pista y están copando en la ruta, en las largas distancias, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que hace bonito este deporte, ¿no? Y para nosotros el reto será traer a los mejores corredores y corredoras, y yo no me atrevo porque no lo hago en pista, que tengo mucho más conocimiento, imagínate aquí a nivel técnico poderlo hacer, pero nuestro trabajo sí que estoy seguro que no va a ser solo la parte individual, sino va a ser construir buenos equipos fuertes, que entiendan que además de correr por sus intereses van a correr con la camiseta de equipo nacional para intentar que los equipos estén lo más alto posible. Y probablemente con esa sensación de equipo llegaremos a algún buen resultado individual. Y luego siempre cuentas con la ventaja o aspiras a tener esa ventaja de que tus corredores y tus corredoras conocen mucho más el terreno que otros y saben cuáles son, digamos, los puntos claves donde tienes que estar y donde tienes que controlar y tienes que guardar fuerzas, ¿no? Yo me acuerdo cuando hicimos la visita de los recorridos con ITRA, vino Alberto Muñoz, que ha estado muchos años trabajando, y me acuerdo y organizador también. Y organizador también, ¿no?, de campeonatos de España en 2024. Yo me acuerdo que estaba Rafa Flores aquí
y llegó abajo y le dice, Rafa, aquí las 2 largas se deciden en la última subida. Dice, Rafa, ¿cómo puede ser? El kilómetro cerca del 40. Y Rafa como que lo que tú dices, ¿no? Dice, hostia, hasta el kilómetro 40, yo siempre lo digo cuando da las charlas técnicas, nosotros hacemos la carrera de 100, guardar fuerzas hasta el 93, que es donde empieza, donde te vas a jugar la carrera, ¿no? Los últimos 7 kilómetros. Eso es lo que hace diferente, ¿no? También a esta disciplina, ¿no? Lo que tú has dicho antes, ¿no? Que tienes que A estar ver, las pistas no son hasta todas el último iguales, pero las momento. condiciones son muy similares. Es decir, hace un poquito de viento, un poquito de dureza, pero básicamente cuando un corredor que corre en pista o un saltador, un lanzador, sabe que las condiciones van a ser tremendamente estables, ¿no? Digo, condiciones climatológicas, pero la pista mide lo que mide, los sintéticos son muy similares y las tortillas, todo, casi todo esto está controlado, o sea, es el número de competidores que tienes, cómo se va a desarrollar la competición. En ruta también suele ser, porque son recorridos muy planos y aunque, bueno, que las ciudades son diferentes y, por ejemplo, en París vimos que había alguna cuesta que podía determinar la carrera, ¿no? Pero más o menos sabes clave. Aquí es totalmente diferente. Aquí yo creo que es ese trabajo, ¿no? Realmente el trabajo de los técnicos, por un lado los entrenadores, de que sus atletas lleguen con la mejor preparación posible. Por otro lado, los técnicos de la federación que les ayuden a entender cuáles son los recorridos conjuntamente con sus entrenadores. Y por otro lado, también tener esa determinación, esa valentía que, bueno, que estás corriendo en casa, que vas a tener muchísima gente animándote y que tienes que saber controlar esas emociones en los momentos claves, porque a veces el exceso de ganas también se convierte en tu peor enemigo, ¿no? Sí, sí, está claro. ¿Qué consejos nos das como organización? A falta de 4 días, como aquel dice, después de este camino largo, ¿qué consejos nos das a la organización? Tú que has estado en tantos sitios, conoces tantas Mira, carreras, tantos... no soy mucho de dar consejos, ¿no? Pero la primera vez que fui a los Juegos Olímpicos, no como atleta, sino en la otra parte y vi como la organización, la sensación que tuve es, nosotros no somos capaces de hacer esto, tenía una dimensión. Y alguien del Comité Olímpico Internacional, que tengo mucho aprecio, que era el director de Juegos, me dijo, Raúl, lo único que tenéis que entender, uno, esto es una operación militar, o sea, todo el mundo tiene que saber sus responsabilidades. Dos, hay que trocear mucho las responsabilidades. Es decir, es muy difícil organizar esto, excepto que cada persona tenga que saber que está su función y que cada 5 personas que tienen una función hay un responsable y eso es otro responsable. Aquí es difícil tener esa estructura, pero esa es la clave. Es decir, es partir trocitos, no que una persona o un grupo de personas asuman muchas responsabilidades, porque es muy difícil poder atender las necesidades y cuando estás aquí se te está provocando allí otra crisis, otro fuego. Entonces, cuanto más personas tengan responsabilidad, mejor. Cuanto más concretas sean esas responsabilidades, mejor. Y luego la sensación de que exactamente es eso, la disciplina. Probablemente es mucho más importante la disciplina de un organizador, te digo a veces, que incluso el propio deportista, ¿no? Porque salirte de lo que es el camino trazado al final genera caos. Y cuando genera caos, genera confusión. Y luego saber que sí o sí, o sea, no hay remedio, son días de mucha tensión, donde manejar los equipos, construir equipo, incluso que haya una persona dedicada a que si alguien está mal le pueda echar una mano y tomes un café y le diga tranquilo que esto es lo que pasa, porque en todos los campeonatos, en todos los grandes eventos deportivos internacionales, en todos hay situaciones de crisis y hay que estar preparado para que el clima sea malo. No puedes esperar que todo te va a ir bien. No va a ir, o sea, va a Tienes haber... que estar preparado que puede fallar un autobús, puedes estar preparado que, no sé, una cuestión técnica no funciona, que el día de la ceremonia pues está lloviendo. Es decir, todo eso tiene que estar en la cabeza de los organizadores y estar preparados. Aún así, pasan cosas que nadie prevé, ¿no? Y quiero recordar lo que pasó en los Juegos de Tokio, de ya pues ponerte todas las situaciones de crisis que se hayan vivido antes, pero nadie, absolutamente nadie había previsto que es una pandemia mundial, ¿no? Pues ya tenemos que prever hasta eso, ¿no? Entonces, para mí es eso, estar preparado qué se hace en cada momento y el último consejo es tener claro quién toma la decisión. La última decisión, de quién es. Y no siempre es la misma persona, me refiero que es una decisión relacionada con seguridad y hay que tomar una decisión, pues el organizador podrá decir y tal, pero probablemente hay un mando único de quien sea que tiene que decir esto no se hace o esto se hace. Y lo mismo pasa en transporte o pasa en comunicación. Y hay situaciones donde es una crisis tan general que tienes que tener la capacidad de adaptarte, reunirte con toda la gente y decir, oye, ¿cuál es lo mejor? ¿Cuáles son los pros y contras de tomar esta decisión o tomar la otra? No te lo he puesto fácil, la verdad, no te da muchos ánimos. Bueno, Casi te he hay que deprimido, trabajar. No. De momento seguiremos con ganas, ¿no? La federación ahora tiene un vínculo pues, importante, ¿no? Con Canfrán. Ya empezamos en 2020 cuando precisamente no acogimos por la pandemia, lo que es la Copa del Mundo, que iba a ser nuestra primera Copa del Mundo,
Pero desde 2019 que llevamos trabajando juntos, la evolución ha sido, pues eso, desde Copas del Mundo, campeonatos de España Máster, promoción, ahora tenemos campeonatos de España absolutos Máster U18 como prueba, ¿no? En este 2025. O sea, tenemos ya una vinculación, ¿no? En una historia, el Campeonato del Mundo Máster. ¿Cómo ve la parte también más institucional de la federación, ¿no? Ese vínculo que puede haber con una prueba deportiva? Mira, sí, creo que si algo ha hecho bien la Federación Española en todo este proceso ha sido entender que quien sabe de la organización del trail running y del mountain running son los organizadores. O sea, no hemos querido nunca ocupar vuestro espacio, hemos querido trabajar con vosotros, hemos aprendido muchísimo. Yo siempre decía a mi equipo, tenemos que ser muy humildes porque probablemente nosotros tengamos algo de conocimiento más en algunas cuestiones logísticas y tal, pero son ellos quienes saben cómo se organiza esto. Y lo hicimos igual con la ruta, es decir, nosotros cada vez que organizamos un campeonato de España o hacemos esto, nunca viene de la federación, es decir, oye, Fernando, vamos a presentarnos, sois vosotros los que tenéis esa visión, los que tenéis conocimiento y estamos aquí para ayudaros, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante porque invadir espacios, como digo yo, es decir, no podemos vender ladrillos y construir casas, porque entonces le estás haciendo la competencia a quien, a quien construye casas, ¿no? Entonces, nuestro trabajo es vender ladrillos y vuestro trabajo es construir casas. Y nosotros estamos aquí para ayudaros a construir las casas más bonitas y con todos los pros y contras que pueda haber. Y eso no quiere decir que en ciertos momentos pues, va a haber conflicto entre organizadores, pues cuestiones de calendario, pues cuestiones de la planificación a veces del equipo nacional, porque hay que tener, los entrenadores piensan que esto es lo mejor, pero eso entra en conflicto también con los intereses que puede tener un organizador. Yo siempre digo, es muy importante pensar en el equipo nacional, pero es mucho más importante no imponer el interés de 6 corredores o 7 corredores por encima de miles de corredores, ¿no? Que entonces balancear esas cosas. Y yo lo que veo es que hemos sido respetuosos con todo el mundo, los que han querido formar parte de las estructuras federativas de la Real Federación Española de Atletismo, los que no han querido, o los que han estado y se han ido, los que no estuvieron al principio y han venido. Y para mí, yo creo que esto es como que tiene que funcionar. Tenemos que entender que lo que nosotros tenemos es, por decirlo de alguna manera, el monopolio de la oficialidad, pero no del deporte, no del atletismo. El atletismo se puede organizar en muchas maneras, fuera o dentro de las estructuras federativas. Ahora, lo que son la oficialidad de los campeonatos, la oficialidad de los calendarios, bueno, pues en este país por ley y además en el medio internacional pues lo tenemos concedido por World Athletics y es en lo que nosotros trabajamos, ¿no? En dejaros ese espacio de libertad, en ayudaros en todo lo que podamos y también en aprender mucho, aprendemos mucho de vosotros. Sí. Tengo por aquí una cosita escondida. Miedo me das. No te asustes aún. Luego te sacaré un poquito más los colores aún. O sea que al final sí quiere Risto Mejide, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, pero esto va a ser fácil para ti. Tenemos un campeonato del mundo con 5 distancias. Se corre desde la vertical, la classic, la maratón o short trail, long trail o ultra trail. Y luego aparte tenemos la que es la sub-20. Una pregunta, ¿tengo que leer? No, que te preocupes, yo te lo leo yo. Que si no tengo que coger las gafas, ¿no? Y si no, igual te pido que me alejes así también un poco, porque si no... Yo cogí gafas cuando ya me empezó a tener tendinitis en el codo ya. No es que veamos mal, es que tenemos el brazo corto. Sí, exactamente. Entonces, bueno, tenemos aquí 4 carreras. Te voy a pedir que elijas una, ¿no? Desde los 6 kilómetros hasta los 82 que tenemos, que elijas un sobre. Y yo te haré un par de preguntitas. Mira, soy fáciles. Una persona moderada, voy a coger la mitad, el 45. Que es una distancia la mitad, muy ni la larga ni la corta, ¿no? Muy relacionada con el maratón. Tú sabes que es la carrera con la que nació la Canfranc. Este recorrido, el recorrido que va a hacer el Campeonato del Mundo en 45 kilómetros, es el recorrido con el que nació la carrera, con el que ha llegado hasta las 19 ediciones, ¿no? Que va a hacer este año y el que seguirá. ¿Has puesto la misma pregunta en todos los sobres para acertar la pregunta? Eso no... Ah, bueno, no digo. Igual has puesto la misma, estoy aquí... Eso nunca lo sabrás. Aquí rompiéndome la cabeza para coger el sobre bueno y la pregunta fácil son todas las mismas. 2 preguntitas fáciles. Sí. Una, te voy a dar 10 segundos para que me digas 10 palabras, 10 conceptos que relaciones con el Campeonato del Mundo de Canfranc. ¿Vale? Puede ser lo más extravagante que quieras, o sea, no tienes ninguna limitación, pero 10 palabras, 10 conceptos que relaciones con el Campeonato del Mundo que se va a celebrar. Ponía ahí desafiante, único, innovador. Es difícil, ¿eh? Hombre, no te lo vamos a poner fácil. Innovador, imperdible, porque creo que es un evento que nadie se puede perder. Atrevido o valiente, como quieras, me vale. Singular,
inolvidable, privilegiado, puedes hacer un entorno absolutamente privilegiado. Me parece que te falta una. Me faltan dos. ¿Te faltan dos? Sí. Es que estoy buscando la palabra, porque realmente lo quiero decir que es como un territorio a descubrir y es, bueno, vamos a ir con las últimas. Va a ser exitoso. Y la última creo que va a ser muy personal, es decir, las personas que van a estar aquí trabajando lo van a sentir muy dentro, muy pasional. Yo te lo tenía que poner difícil, vosotros nos lo habéis puesto difícil con la organización, te lo tenía que poner difícil. A ver, decir 10 palabras es sencillo, decir las palabras adecuadas ya es más complicado Exactamente, y por más eso. en menos de un minuto, ¿no? Entonces tienes que pensar, sí. La Canfranc es una de las cosas muy características que tiene, es el trato que siempre ha dado a los corredores y que va a seguir dando este año a los corredores y participantes del Campeonato del Mundo. Una de esas cosas es, como hemos comentado algunas veces, hasta que tenemos huevos fritos, ¿no? Por decirlo de una manera. ¿Cómo te imaginas un avituallamiento del futuro para una carrera de este tipo? Pues no sé, con la inteligencia artificial probablemente tengas una pantalla que te habrá analizado con biosensores todo lo que necesitas en cada momento y te habrá preparado la bebida isotónica y el producto, ¿no? claro, que necesitas porque estás en tiempo real mandando información de tus parámetros biológicos o algo así, ¿no? Yo creo que ha evolucionado mucho, ¿no? Sobre todo en todo lo que es la industria del producto. Hablo de alto rendimiento, no estoy hablando de carreras más de ámbito popular, sino el alto rendimiento creo que va a tender a eso, a un conocimiento muy específico y muy singularizado de cada uno de los corredores y que no ese avituallamiento que ahora puede ser muy general, donde cada uno elige el producto que mejor le va o las bebidas que ya tenían previamente preparadas, sino que vamos a tener el conocimiento suficiente como para que justo antes de que la atleta entre esté lo que realmente va a necesitar. Y creo que eso va a ser un reto también. Necesita una docena de huevos fritos para seguir. Igual. Pero entonces será más complicado. Tener una persona que te haga 12 huevos fritos a la vez. A la vez, uno detrás de otro, ¿no? Pero creo que será mucho más... O sea, ya lo es, comparado con hace muchos años, donde solo había pues, bebidas isotónicas, agua y poco más, y algunas esponjas o